muy buenas y bienvenidos un día más a Dow Jones Trading. No sé lo que nos creemos en España. De verdad que no tengo ni idea de lo que nos creemos en España. Creo que pensamos que el mundo va a nuestro ton y son y que nosotros podemos gastar lo que queramos y que lo paguen los demás. Ya en España se cree y se piensa que la crisis la van a pagar los ricos, pero es que después además en España piensan que la crisis de España la van a pagar otros países. O que va a venir otro estado o incluso el Banco Central Europeo y va a pagar la deuda a los demás. Nos va a regalar el dinero. Nos va a dejar el dinero a nosotros y ya está. Y es del todo así. Veamos por qué decimos esto. Porque es sí y no la respuesta. Como bien vemos en esta noticia, PSOE y Podemos firman un documento para que el Banco Central Europeo condene 300.000 millones de deuda a España. Vale. A ver, esto... ¿Cómo decirlo? La presidenta del PSOE y el secretario de Estados de Derechos Sociales responsable económico de Podemos se han adherido a un manifiesto suscrito por alrededor de un centenar de economistas europeos en el que proponen un pacto por el que el Banco Central Europeo cancele la deuda de Estados miembros y estos, a cambio, destinen estas partidas a la reconstrucción ecológica y social. Pero ¿es cierto que el Banco Central Europeo puede parar esto y ya está? Es decir, ¿nos puede cancelar la deuda y ya está? Pues bien, no, la verdad es que no. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, no ha dado crédito ante semejante documento. La cancelación de la deuda es ilegal, según los tratados, pero quisiera señalar que no solo es una cuestión legal o de que va contra los tratados. La cancelación de deuda no tiene ningún sentido económico o financiero en absoluto, ha afirmado el exministro español de Economía y Competitividad durante su intervención en un acto organizado por la LSSU German Society. El vicepresidente ha señalado que al condenar la deuda en el balance del Banco Central, este tendrá dificultades para mantener el flujo de dividendos de paga del Tesoro Nacional, por lo que, desde un punto de vista contable a corto plazo, la condenación de deuda puede suponer un alivio en la ratio de deuda pública del gobierno. Pero, con el tiempo, afectaría a los dividendos obtenidos y puede producirse una equivalencia contable con un efecto quizás mayor que el de la cancelación. ¿Qué es lo que quieren hacer más o menos con esto? Pues bueno, lo que quieren hacer es que el gobierno actual, el gobierno de PSOE y Podemos, se libere de esta deuda, pueda progresar y pueda mejorar, pero sin embargo esta deuda se tiene que devolver. ¿Qué es lo que hacen de esta manera? Mantener la deuda y crear un poco más de deuda y dejar el país un poco peor mientras que están gobernando. Y después, cuando cambien de políticas, cuando de izquierda nos vayamos a la derecha se encontrará con que el Banco Central Europeo les exigirá ese dinero porque ya habrán hecho una cancelación previa. Y aún así se tiene que ir devolviendo. ¿Qué va a pasar cuando empiece a gobernar la derecha? Que lo que se van a encontrar va a ser deuda por todos sitios y dinero que devolver. Como no van a poder crear más deuda y como no van a poder cancelar ninguna deuda con el Banco Central porque ya lo habrá hecho el actual gobierno, el gobierno de derechas será el malo y ante el pueblo veremos cómo triunfará la izquierda de nuevo, creyéndose los nuevos libertadores. Así es como lo veremos y así es como será si al final resulta que esto se va hacia adelante. La propuesta. Su propuesta pasa por un contrato entre los Estados europeos y el Banco Central Europeo, de forma que la institución monetaria se comprometa a condenar las deudas públicas que posee, mientras que los estados se comprometen a invertir las mismas cantidades en la reconstrucción ecológica y social. Esas cantidades alcanzan ya casi 2,5 billones de euros para toda Europa, y es eficiente para satisfacer las expectativas del Parlamento Europeo y, sobre todo, para salvaguardar el interés general. Pues bien, básicamente esto. Veremos si el Banco Central Europeo finalmente condena esta deuda o no y qué es lo que puede pasar con ello en un futuro cercano con los cambios de gobierno. Por otra parte, vemos el Senado de Estados Unidos avanza en la aprobación del estímulo de 1,9 billones de dólares de Biden sin apoyo republicano. ¿Qué es lo que ha pasado de esta manera? Kamala Harris deshizo el empate
de 50-50 y pasó hasta 51-50. ¿Qué pasa? Que Biden actualmente preside Estados Unidos y puede, como tiene mayoría absoluta, tiene mayoría tanto en el Senado como en la Cámara, de manera que cualquier cosa que diga él y cualquier cosa que quiera él se va a acabar haciendo. Siempre y cuando sea demócrata. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues nada, más deuda, sencillamente más deuda para Estados Unidos. Exactamente 1,9 billones de dólares que ha sido aprobado el día 5 de febrero de 2021. Y así estamos, en Estados Unidos creando deuda y en España intentando que nos perdonen una deuda a corto plazo para poder devolverla más adelante, peor y a largo plazo. Si comparáramos algunas economías, como por ejemplo España, ¿no?, que se suele comparar con Dinamarca recientemente, veríamos aquí, en esta parte, en datosmacro.com, que es una parte de expansión, lo siguiente. Las economías a PIB per cápita, es decir, a dinero por persona, darían un total en Dinamarca de 13.270 euros y en España de 6.019 euros. Pero sí, bueno, sí que es cierto que muchos dirían, bueno, ya, pero es que en Dinamarca se cobra mucho más. Vale, sí. Es cierto, así que sigamos avanzando. En la parte de deuda, en 2019, nos encontraríamos con Dinamarca con un 33,3% de deuda frente a España con un 95,5%. Esto no es un cobran un poquito más. Esto es tienen una mejor gestión económica y no tienen un exceso de deuda de casi un 100% en 2019 sobre su PIB para con el Banco Central Europeo. Pero bueno, seremos nosotros que estamos equivocados. Porque al final, quien se equivoca es la gente que no tiene ni idea y quien tiene razón es la gente que está en las televisiones. Porque ellos, como gritan más y cuando quieran te pasan la publicidad o te cortan o te mandan aquí y allá, ya está, ellos van a tener la razón. Porque al final ellos van a estar todo el día en la televisión y van a poder decirlo 23 veces, 25, 29, 50 veces al día y te lo vas a acabar creyendo, mientras que la gente de YouTube que sale ahí va a salir 1, 2 o 3 minutos, y a la que digan algo que no les suena coherente o que no les gusta o que no les va del todo bien para cómo tienen el modelo montado actualmente de negocio, pues bueno, pasan a publicidad rápido, terminan, no tienen tiempo y demás. En cuanto a déficit, sí que es cierto que el único que tiene un déficit bastante grande es España, con menos 35.639 euros. Sin embargo, en Dinamarca no es así, ya que está por encima con 11.829 euros. Si vamos más adelante, nos damos cuenta que incluso en salud gastan más, en educación gastan un 13% del PIB, en salud gastan un 16% del PIB, en defensa un 2,57% y en gasto público también vuelven a gastar más con un 49% del PIB. ¿Cuánto gasta Dinamarca en educación? Un 13,8%. Mientras que España únicamente un 9,97%. En salud, un 16,6%, un 1% más que en España. En defensa, un 2,57% y España un 0,50% más. Porque sí, todos sabemos que España necesita un gran gasto de defensa. Irónico, básicamente. Y en gasto público nos damos cuenta de que Dinamarca está con casi un 49%, un 49,2% y España un 42,10%. Es decir, en Dinamarca se pagan más impuestos, pero tienen mejor sanidad y mejor salud, ya que gastan más en sanidad y más en salud. Y aún así tienen menos deuda en el Estado. La gente parece que ahora sí está contenta y es un gran país con bastante libertinaje económico. No vemos el problema, la verdad. La verdad es que no hay demasiado problema y veremos en un futuro cuál es la economía que se lanza hacia el alza y cuál es la economía que se hunde un poco más en la pobreza. Por otra parte tendríamos el PIB de Estados Unidos, el cual, si podemos ver aquí, en este cuadro de aquí, en el 2020, nos damos cuenta que la variación anual en el PIB en el primer trimestre mejoró levemente, ya que entraba únicamente enero, febrero y marzo y Estados Unidos se vio afectado básicamente en marzo. En el segundo trimestre se vio contraído un 9%.
en el tercer trimestre un 2,8% y en el último trimestre un 2,5%. Con lo cual, en el 2020 al final ha tenido un negativo de un 3,5% total del PIB. Aunque sí que es cierto que, bueno, tampoco tenía unos años muy buenos, pero aún así es una gran economía con la cual estaba con un crecimiento de entre un 2 y un 3% anualmente. Lo cual realmente en los últimos años, en los últimos 5 años, nada mal. Si pasamos de esta manera a China, nos damos cuenta que China, a su vez, este año lo que ha tenido ha sido el primer trimestre muy malo, con casi un 7% negativo, un segundo trimestre con un 3,2% en positivo, el tercer trimestre con un 4,9% en positivo y el cuarto trimestre con un 6,5% en positivo. Con lo cual, China ha tenido un balance en 2020 positivo. Y en los últimos 5 años ha tenido crecidas de casi un 7% en cuanto a la variación del PIB. Un 7%, 6,8, 6,9, 6,7 y 6,1. En los últimos 10 años incluso nos arriesgaríamos a decir que previamente incluso tenía crecidas de casi un 8%, un 9 y un 10 como veíamos en 2010. Y previamente, 2009 y 2008, un 9,4 y 9,7 respectivamente, y 2007, 2006, 2005 y 2004 por encima del 10%. Es decir, realmente ha sido una economía en la cual los últimos 15 años ha crecido enormemente y que a día de hoy parece que no la va a parar nadie. Por otra parte, tendríamos a India, también una futura gran economía emergiendo, con la cual podemos ver que en el primer trimestre tuvo un positivo de un 3,3%. El segundo trimestre sí que le dio bastante fuerte a este pequeño país, a este gran país en cuanto a población, pero pequeño de momento en cuanto a infraestructuras y economía, pero eso sí, con un gran futuro por delante. Y vimos cómo se contrajo un 23,5%, pero en el tercer trimestre únicamente se contrajo un 7,5%. Aún así, sí que es cierto que se espera que para 2021 este sea uno de los mayores avances en el PIB en la economía. Y veremos si es así o no. Lo que sí que podemos ver, y lo que sí que es cierto, son los años previos. Desde 2010 hasta el 2020, los últimos 10 años han tenido crecidas la mínima de un 4,2% en 2019 y antes un 5,5%, pero las demás entre un 6, un 7 y un 8% de crecidas. Y los 5 años previos, con una mínima en 2008 de un 3,9%, afectando de esta manera la gran crisis mundial de 2007 con la burbuja inmobiliaria, pero previamente con crecidas de más de un 9%, incluso en 2010 un 10,3%. Y lo que comentábamos y veíamos en Investing, día 5 del 2, era que el Banco Central de India prevé un crecimiento del PIB del 10,5% en el 2021 y 2022, frente a las grandes caídas de Estados Unidos, como veíamos hace poco con nuestros alumnos, al igual que en nuestros vídeos directos, con los cuales veíamos que Estados Unidos tenía un recorte de crecimiento, que actualmente se podría ver en un 4,5% de crecimiento sobre el PIB, un 4,5%, pero a partir del 2026 hasta el 2030, sencillamente un crecimiento de un 1,7% anual, lo cual está bastante lejos de un 4% actual o de un 10,5% que se prevé en la India. Sí que es cierto que la India cada vez está cogiendo más inversión extranjera y una de las grandes cosas que ha hecho es que permite la inversión en base de seguros y en banca privada, ya que va a privatizar 2 bancos y además más del 78% de inversión extranjera en algunas cuentas de seguros. Es decir, la India se abre las puertas a un mercado de fuera para que la gente invierta en ella y además con una moneda muy bien, una moneda muy bien situada, una sociedad la cual sabe bastante qué hacer, unas buenas infraestructuras y un país en gran crecimiento, sobre todo a su gran número de personas. Será India la próxima China y durante los próximos años veremos desbancar completamente a Estados Unidos del número 2, incluso quedarse en número 3, 4 o 5 a nivel de economía global y mundial y liderar esta cumbre de la economía China y a su vez como segundo podría estar la India.
Sencillamente tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa, pero desde aquí ya podemos deciros que seguramente sí que va a ser así. De manera que el tiempo dirá, nosotros lo vamos advirtiendo, lo seguimos diciendo, Estados Unidos se va, los grandes inversores hace meses que se están yendo y la India y China no van a parar de crecer. Así que de mientras, la gente de España, tener cuidado con vuestros gobernantes, tener cuidado con vuestras políticas, tener cuidado a quién votáis y tener cuidado con las deudas. No os fiéis, sobre todo, de la deuda que adquiere el país para dároslo a vosotros, porque no va a ser del todo gratis. Como siempre, una vez más, un saludo enorme de parte de Dow Jones Trading y buen trading.